Los pueblos de Europa enfrentaron 2 guerras mundiales y conflictos bélicos regionales y nacionales con consecuencias devastadoras que cambiaron la vida de millones de familias y el rumbo mismo de la historia. Hemos perdido el concepto de las consecuencias de la Primera y Segunda Guerra Mundial, especialmente en los países europeos. Consecuencia directa, la muerte. Y junto con ello, la soledad, la disolución familiar, la pobreza, la extrema pobreza y la miseria que conllevó a la migración, al desarraigo familiar, cultural y nacional. Sacramento y Rafael Viñas era una pareja española joven con 3 hijos. En 1948 emprendieron un viaje hacia América del Sur en busca de una vida nueva. En un mundo desconocido para ellos, encontraron una forma de vida muy diferente a la que imaginaron y soñaron al dejar su hogar y sus seres queridos en España. En 1936, el general Francisco Franco encabezó un levantamiento militar y tomó el poder en España, derrotando a las defensas de la Segunda República. Los siguientes 40 años gobernó España en forma tiránica. La experiencia fue que yo era militar, era suboficial de aviación, yendo una noche al cine con mis compañeros, escuchamos que las fuerzas militares de África se habían sublevado y que venía Franco al frente de ellas y ahí empezó la guerra civil. Para entender el gobierno de Franco, un gobierno autoritario, dictatorial, hay que entender cuál era la idea que tenía Franco de sí mismo. Él se creía el último héroe español, el nuevo Cid Campeador, el Carlos V, el Felipe II. Este gobierno oscuro trajo consigo la depuración de la gente, el aniquilamiento, la censura, y con ello las crisis económicas y sociales. Al tiempo en que el general Francisco Franco tomaba el poder, se vivieron días de confusión. El escuadrón que integraba Rafael Viñas procuró alinearse en defensa de la República, pero fueron hechos prisioneros por el ejército de Franco y posteriormente sentenciados a muerte bajo el cargo de traición. Porque luego después, fíjense que yo estaba, por ejemplo, acostado de noche allí en el camastro y me tocaban y me decían, no eres tú. Y sacaban y lo sentíamos que lo fusilaban con la ametralladora. Cuando había las fosas comunes, los ponían allí de pie y los fusilaban, ¿no? Así es que allí vivimos momentos muy difíciles. En la prisión, cada día Rafael esperaba la llegada de los soldados a su celda para que lo pusieran frente al pelotón de fusilamiento, como sucedía con sus compañeros. Milagrosamente, la sentencia de muerte fue suspendida y salvó su vida, aunque luego pasó más de 4 años en prisión. Llamándolo a él y salían otros muchachos jóvenes y decían, no, aquí no está, debe de estar en tal sitio, debe estar en tal otro, hasta que vi con él una emoción. Nos abrazamos, yo pensé que ya no lo volví a ver. Muy fuerte para Rafael porque había 2 cosas. Estaba en juego su vida, que como joven tenía todo el deseo de vivir. Y por otro lado, más todavía potenciado porque él estaba noviado y muy enamorado de la que después fue su esposa. Entonces era bastante angustiante la situación porque cuando se está condenado así son muy pocas las posibilidades que hay de pensar que va a ser liberado.
Rafael fue finalmente liberado por un indulto del general Francisco Franco. Lo llevaron encapuchado ellos, pararon las dos camionetas y ellos creían que les iba a pasar algo, pensaban lo peor. Eso me dijo mi padre. Entonces le dijeron, están todos libres. Le sacaron la capucha y ahí salieron por el campo corriendo los 20 a agarrar un ferrocarril para ir a Madrid y a empezar ahí una vida nueva. La vida del joven Viñas, después de haber salido de la cárcel, ya no fue igual. La presión psicológica, después de haber estado tantos años en la cárcel, en un régimen autoritario, carcelario, debió haber influenciado mucho en este joven. Él, al salir, se debió sentir perseguido por el régimen franquista y, por sobre todas las cosas, el encontrarse que su círculo social había casi desaparecido. Los amigos ya no estaban o lo miraban de otra manera. El sentimiento de soledad debió haber sido muy profundo. Sacramento y Rafael se casaron y se establecieron en Sevilla. Continuaron con la industria de fertilizantes que pertenecía a la familia, procurando mantener la prosperidad que disfrutaban antes de la guerra. El temor de mi papá era que él pensaba que lo iban a seguir persiguiendo. Entonces él dijo en un momento, mejor nos vamos a América, vamos a empezar de nuevo y quizás allí no tengamos problemas, ¿no? Movidos por un fuerte impulso interior, tomaron una decisión drástica: emigrar, dejar el hogar, los seres queridos y partir hacia un nuevo mundo sin regreso. Francamente, dejar España es una tragedia, es una verdadera tragedia porque España es maravillosa. Y tanto el que es de aquí como el que es de cualquier lugar, dejar la tierra es sorprendentemente difícil. Yo era verdaderamente una contraria a venirme, digo la verdad, así como mi esposo quería ir a América. Yo tenía mi primacía por mi problema. Pues el problema y todo, para mí fue una verdadera tragedia. Mis amistades, la posición allí muy buena, mi padre había ganado mucho dinero, teníamos una casa maravillosa, era como un palacete, y allí nacieron mis hijos, y francamente fue duro dejar aquello, porque teníamos una vida estupenda, con, digamos, una vida también un poco superflua. Sí. Lo cual no nos permitió valorar algunas cosas. Con familia, también por mis hijos. Entonces, a pesar de todos los inconvenientes que suponía marcharse a un país extranjero, yo insistía que había que salir de España, porque España entonces estaba completamente dislocada, ¿no? La familia Viñas, con sus 3 hijos y Mama Sasa, la madre de Sacramento, partieron en 1948 hacia Paraguay en busca de algo más que no tenían en España. Que nada, para mí había algo que trascendía a lo que había vivido allá. Era una razón más poderosa que nos trajo acá, y que eso fue el motivo más importante. Sin nosotros tal vez darnos cuenta, porque no nos pusimos a analizar esas cosas en aquel momento. Tal vez teniendo allá otras posibilidades nos vinimos. ¿Por qué? Porque había un motivo más valioso, tal vez, que no era el bienestar o la riqueza o lo que podamos llamarle, el bienestar terrenal. Yo creo que ellos tenían un objetivo un poco más allá, lo supieran o no lo supieran ellos, estaban en la búsqueda de una vida mejor y no necesariamente económica, ¿no? Y ellos
no necesitaban económicamente salir de España, estaban en una buena posición. Ellos dejaron todo por un sentimiento personal. Los Viñas se establecieron en Paraguay, donde comenzó el gran desafío de crear una pequeña industria y conseguir un arraigo y un futuro para sus hijos. Imaginemos ahora la situación de Paraguay en 1948 cuando llegó la familia Viñas. Llegar de Europa en una situación sostenible económicamente, llegar a un país como Paraguay que venía marcado por dos sucesos importantes. La Guerra Civil del Chaco contra Bolivia en el año 1935 y posteriormente la Guerra Civil del año 1947. Estos dos hechos trajeron como consecuencia las constantes dictaduras militares y por ende las constantes crisis políticas y económicas. A muy poco de establecidos en Paraguay, sucedió un hecho decisivo en sus vidas. Golpearon la puerta de su hogar los misioneros mormones y les presentaron el mensaje de la restauración del Evangelio. Entonces llegar los misioneros a golpear la puerta, ellos aceptar poco a poco, ¿no? Ese vínculo con los misioneros, con los élderes, les abrió un mundo que los contenía mucho, de amor, de alegría, de una fuerza para el alma, porque eran como un barquito en el medio del océano, no tenían a nadie ahí. Y la iglesia fue todo. Para mí, por lo que yo pude observar, fue todo para ellos. Paraguay fue maravilloso la parte de que íbamos toda la familia juntos con los nenes y todo. Y siendo investigadores nos daban discursos, oraciones. Después de 2 años en Paraguay y varios fracasos económicos, los Viñas emprendieron una nueva migración, ahora a un país cercano, Uruguay. Esta partida fue diferente. Ya no contaban con capital y recursos económicos, pero el mensaje de los misioneros renovó su fe y les dio un propósito más claro de su venida a América. El Uruguay de 1950 que encontraron los Viñas luego de dejar Paraguay fue distinto. En este país encontraron prosperidad económica, un gran desarrollo cultural a tal punto que había casi desaparecido el analfabetismo, había una continuidad democrática, lo cual permitía al uruguayo y al migrante que llegaba poder desarrollarse a futuro, tener seguridad en las cosas que hacía. Este Uruguay era conocido como la Suiza de América. Alejados de sus familiares en España y con la pérdida de todos los recursos económicos en Paraguay, la llegada a Montevideo significó un nuevo comienzo. Ahora estaban solos. La familia buscaba una guía para ese momento difícil y la encontró en el nuevo destino. Y cómo nos introdujo de su mano a la iglesia, cómo él se dio cuenta que una carta que escribió mi esposo a él cuando nosotros estábamos en Paraguay, me dijo: hermana, él es creyente, me dijo a mí, muy creyente, mire lo que dice. La misión uruguaya se había organizado en 1947, 3 años antes de la llegada de los Viñas al Uruguay. Frederick S. Williams era el presidente de la misión uruguaya. Personalmente recibió a la familia Viñas en Montevideo y veló para que se pudiesen establecer. Los sentimientos que tenemos el presidente Williams es un sentimiento de paz y de buena voluntad hacia el ser humano, hacia el prójimo. Tenía un don de hacerle a la gente sentirse cómodo.
los pobres, los humildes, hasta los ricos, hasta los más altos en el gobierno. Cada persona podía sentirse cómodo en su presencia. Que cuando vinimos al Uruguay y tuvimos que sufrir en propia carne muchas anécdotas y muchos movimientos nuestros de la familia, nos dimos cuenta que no teníamos a nadie nada más que menos mal la iglesia. Y ahí empezó a resurgir en nosotros un cariño especial de la iglesia, un adentrarnos en ella, trabajar, luchar, pero ya era nuestra familia, era nuestro todo. No es lo mismo que el que tiene su familia al lado y todo, pero nosotros el todo era la iglesia. En Montevideo, la familia se bautizó con la guía de los élderes Rulon Skinner y Richard G. Scott. El acercamiento de los Viñas a la iglesia no respondía a una necesidad de sociabilidad únicamente. Encontraron algo más. Creo que es muy difícil evaluar eso en otra persona, pero sí me imagino que habría una profunda fe para haber perseverado durante tanto tiempo y haber estado tan involucrados y activos en el trabajo dentro de la obra, ¿no? Sí, una persona que daban ejemplo permanentemente, siempre estaban siempre cuando había dificultades, estaban siempre en las reuniones, nunca faltaban, siempre estaban. Yo los califico como personas activas, bien activas y fuertes, ¿no? En el Evangelio. A la llegada de los Viñas a Montevideo en 1950, la iglesia se había extendido a todo el Uruguay. Bajo la dirección del presidente Williams y más tarde del presidente Shreve, se establecieron ramas en todos los departamentos. La religión que los Viñas habían elegido significaba una nueva forma de vida. Esto los llevó a participar en eventos trascendentes que hicieron más sólida su fe y les ayudó a permanecer fieles. La construcción de la capilla Deseret fue un hecho histórico para la iglesia en Sudamérica. Hasta esa época, solo se habían construido 2 capillas pequeñas, la de Joinville en Brasil y la de Liniers en Buenos Aires. Los recuerdos que tengo de la construcción de la capilla de Seré cuando yo tenía alrededor de 6, 7 años es el trabajo de los miembros, entre ellos mis padres, en la cooperación que teníamos con los obreros que trabajaban en la capilla. La capilla fue construida por una empresa y los miembros dábamos horas donadas de trabajo. Y el mayor recuerdo es la hermandad que yo viví entre esos miembros. Y esos son los recuerdos más lindos. Y ver a mis padres involucrados, mis hermanos mayores, trabajando y pensar que un día yo después fui el obispo de esa capilla. En 1954 tuvo lugar otro acontecimiento que tocó la vida de la familia Viñas y de todos los miembros de la iglesia en Uruguay. La visita del profeta, el presidente David O. McKay. Fue en esos días que vino, ellos estaban preparando, me acuerdo, preparando todo para que estuviera listo para la venida del presidente McKay. Y me impactó la presencia del profeta. Aunque era muy chico, el pelo blanco, la dulzura de su mirada, lo que era y lo que mis padres me habían dicho que era que venía para
los miembros de la iglesia en ese momento fue un impacto esa visita. Acontecimientos como ese, que para mí era la llegada y conocer por primera vez un profeta del Señor, que tuvo una influencia para mí muy importante en los años que siguieron después, ¿no? A leer sus mensajes, a observar lo que él contribuyó en la historia de la iglesia. Debido al crecimiento de la iglesia en Uruguay, en 1967 el elder Spencer W. Kimball del Quórum de los 12 Apóstoles organizó la primera estaca en Montevideo. Luego se organizaron más estacas, brindando muchas oportunidades para servir en la iglesia. La vida transcurrió y la familia Viñas encontró un camino a seguir en Uruguay. Habían pasado más de 3 décadas y por la distancia y el tiempo empezaron a perder el contacto con los familiares y los seres queridos de España. Pero la familia encontró otra manera de acercarse a ellos. Y ese es el objetivo del templo. El objetivo del templo es justamente reencontrarnos, preocuparnos por ellos, saber de nuestros ancestros, conocer parte de su vida y de sus tradiciones, y el templo es lo que te permite formar esa cadena que te une a pesar de no haberlos visto nunca más. En 1978 comenzó a funcionar el Templo de San Pablo, al que asistieron los miembros de la Iglesia de Uruguay. En 1986, la apertura del Templo de Buenos Aires hizo que los viajes fueran más cortos y frecuentes. En el año 2001, el presidente Hinckley dedicó el templo de Montevideo. Sacramento y Rafael ya habían fallecido, pero toda la familia Viñas se sentía unida mediante la obra realizada en los templos. Sacramento, Rafael y sus hijos y la querida Mama Sasa dejaron España con dolor después de la guerra. En América lucharon y enfrentaron todos los desafíos para establecer un arraigo. Aceptaron el Evangelio de Jesucristo y fueron participantes del establecimiento de la Iglesia en Uruguay, dejando un legado. Entonces, el legado de los Viñas yo lo veo más en la vida familiar, en los hijos. Porque no puedo ser fruto de la casualidad. Que los hijos hayan permanecido fieles en la iglesia. Claro, no eran 14 hijos, no, eran 3, pero han permanecido fieles, muy activos, y ellos sí han sido, creo, muy protagonistas de cosas importantes en la iglesia. Y yo los considero pioneros en la época del Uruguay, y nos dejaron el mismo legado que los otros pioneros, los primeros miembros de la iglesia, el de que no importa cuáles fueran las aflicciones, se seguía adelante, ¿no? Y se irradiaba lujo para que los demás se contagiaran de esta misma energía que tenían ellos. El que yo pueda estar aquí esta tarde, tengo que agradecerlo a mis padres, quienes muchos años atrás, al recibir a los misioneros,
escucharon por primera vez la voz del Señor y prestaron atención a ella. Esto cambió el rumbo que llevaban sus vidas y fue una gran influencia en la vida de sus hijos y nietos. Por tanto, yo, Ley, profetizo según el Espíritu que obra en mí, que nadie vendrá a esta tierra a menos que sea traído por la mano del Señor. Mi relación con Sacramento de mujer a mujer me ha hecho pensar en los últimos días y valorarla a ella como las piezas de porcelana. Yo pinto porcelana y cuando vamos poniendo las pinceladas, esto va al horno a 800 grados de temperatura y cuantas más veces vayan nuestros colores al horno, más brillo tiene la pieza. Así que a mí me parece que ese brillo de ellos era también por un poco por haber pasado tantas veces por altas temperaturas de prueba, ¿no? Y entonces, pese a esa confrontación, creo que estaba en la Fuerza Aérea Española, él no guardó rencores hacia nadie, ¿no? Se mostraba totalmente abierto hacia todos los seres humanos. Y esa es parte de su espiritualidad, esa capacidad de perdonar o de comprender y de hacer que la vida siga su curso, dejando el pasado atrás y mirando para el futuro, sin que el pasado lo encadenara a nada, ¿verdad? Y así que él crió su familia y fue un ejemplo para todos nosotros.